Como vimos en el programa, el primer encuentro directo tuvo la presidenta Bachelet con los líderes empresariales del país luego del envío al Congreso de la reforma tributaria. Si bien el tono de la reunión fue protocolar, no hay dudas de que poco a poco los empresarios chilenos están elevando las críticas al proyecto, mientras el gobierno y el oficialismo lo defienden. Queremos analizar el momento actual de la reforma tributaria y por eso nos acompaña Manuel Bengolea, jefe general de Octogone. Manuel, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por convidarme. A ver, ya llevamos discutiendo meses en la reforma tributaria, se presentó la semana pasada ya, tuvimos un terremoto de por medio, pero igual la discusión siguió en el tapete. ¿Crees tú que estamos en un momento ya en que los empresarios están elevando el tono de las críticas, sabiendo que, como la nueva mayoría tiene los votos para aprobar la reforma tal y como está en ambas cámaras, tienen que hacerse escuchar más para que tengan algún poco de injerencia en el proyecto? Yo creo que, a ver, más que hacerse escuchar, yo creo que los empresarios lo que quieren es hacer una sana discusión de cuáles son las virtudes de la reforma y cuáles son los defectos de la reforma. Yo creo que nadie, o ningún empresario, al menos de todos los que yo conozco, se niega a pagar más impuestos para que esto se destine a mejorar la educación de Chile. Ese es un proyecto en el cual están todos embarcados. Por supuesto que la forma, ¿no es cierto?, quien termina pagando en el corto plazo, quien se termina beneficiando en el largo plazo, siempre hay diferencia, digamos. Y yo creo que el tema además se ha puesto un poco más político, y los intereses políticos muchas veces son bastante alejados de los intereses económicos. Y las respuestas y los objetivos también son diferentes. Entonces ahí se pueden trampar, y yo creo que está empezando a elevarse el tono porque está empezando a tomar un poquito más de cariz político. Yo creo que no es bueno. Yo creo que esto es una discusión que debe ser técnica, mantenerse por el mayor tiempo posible la discusión técnica y después ya pasar a lo político. Por lo demás, los políticos tienen los votos para pasar la reforma tributaria, así que, pero yo creo que para que esta tenga sentido, para que funcione a largo plazo, debe ser un poquito más consensuada de lo que se ve hoy día. Llama la atención, por ejemplo, que Andrónico Luksic, un empresario que está bastante alejado del día a día, de la coyuntura, ya haya dicho textualmente en la Junta de Accionistas de CCU que la reforma tiene aspectos negativos y que me gustaría a mí estar presente en el Congreso para explicarles a los parlamentarios cuáles son los alcances de los cambios que se están implementando. Eso es una señal de por sí. Sí, a ver, lo que pasa es que hay que tener un poquito de cuidado, porque don Andrónico Luksic fue a dar esa señal en el directorio de CCU como presidente de CCU, y él como presidente de CCU le tenía que hacer ver a todos los accionistas, ¿cierto?, que este famoso impuesto a las bebidas azucaradas, más el impuesto a los alcoholes por el tema de la cerveza, ¿no es cierto?, era un tema que iba a impactar de alguna manera, iba a tener un efecto, y él no puede dejar de discutir eso en el plano de un directorio. Ahora de ahí a que él esté levantando la voz, yo no sé, pero efectivamente yo creo que los empresarios se están haciendo sentir, oír, o tratando de hacerse oír, porque sienten que de alguna manera, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda no está negociando esto como se debiera negociar. ¿En qué crees que está fallando? Bueno, yo creo que de partida cuando yo lo oigo al ministro, se lo oí, decir que la reforma tributaria no iba a causar ningún daño en las pymes y que al revés podía ser beneficiosa para las pymes. Yo te digo que yo he conversado con muchos empresarios pymes y yo no veo por dónde, ¿no es cierto? Cuando a ti te suben los impuestos, no, o sea, a ti te tienen que decir la verdad, usted va a tener que pagar más porque hay que invertir en educación. Fantástico, yo creo que todos estamos dispuestos a hacerlo, pero no me digan de que esta reforma es inocua para las pymes, porque no lo es, y tampoco es inocua para la clase media, porque hay contenidos dentro de la reforma que claramente son contrarios al bienestar de la clase media. Entonces, yo estoy de acuerdo, los que tienen más impuestos, los que generan más, deben pagar más impuestos para la educación. Pero aquí estamos yendo mucho más allá. O sea, te doy un ejemplo, el famoso impuesto a las bebidas azucaradas es un impuesto que a la larga uno se pregunta, oye, si el interés era un impuesto para los males, para que la gente, ¿no es cierto?, no engorde porque consume muchas calorías. Bueno, está bien, las bebidas tienen eso. Pero ¿por qué no fueron a los productores de galletas, a los productores de papas fritas, a los productores de un montón de otras comidas que también producen males para el cuerpo? Y a ellos no los tocaron. Y eso se va a traspasar a precio inmediatamente. Bueno, lo que pasa es que ahí te digo yo que de repente le falta un poco de sensibilidad probablemente empresarial o de realidad de la calle al ministro, porque la verdad que todos sabemos que la demanda por bebidas relativamente inelástica al precio.
precio. Por lo tanto, cuando el impuesto llegue, probablemente las empresas grandes van a subir el precio y el que va a terminar pagando el impuesto van a ser las personas. Manuel, en Octogone, tú durante todo el día has sido una persona que se encarga del manejo de inversiones. Te quiero preguntar, ¿cómo ha sido la sensibilidad de, por ejemplo, de las personas que tienen inversiones, de los inversionistas, como se conoce, ante esta reforma tributaria? ¿Ha causado efecto? ¿Se puede decir que están asustados? ¿Se están viendo algunas formas de quizás ver dónde ponen sus inversiones? ¿Cómo lo han recibido? A ver, los inversionistas, digamos que es lo que yo he hecho durante casi toda mi vida profesional, ¿no es cierto? Siempre analizan y ven todo. Ellos analizan los riesgos, ¿no es cierto? Ellos están acostumbrados al riesgo económico, al riesgo empresarial, ese riesgo, nadan bien con ese riesgo. Lo que a ellos no les gusta es el riesgo que ellos no pueden de alguna manera controlar, que es el exógeno, que es el riesgo político, ¿no es cierto? Entonces, lo que muchos hacen, yo te diría que más que viendo qué hacen, están preocupados. Y están preocupados porque estamos en una reforma tributaria, ¿no es cierto?, que están viendo no solamente la magnitud de la reforma, sino que si es el momento de hacer esa reforma en esa magnitud, cómo van a pasar esta reforma. O sea, al final van a llegar y pasarla, pero no quiero usar más términos de quinaria porque ya están medio manoseados, y eso va a ser una señal para todo lo que viene después. O sea, después viene el tema de la Asamblea Constituyente, que también genera problemas. Todos sabemos que hay una conversación entre la CUT y la CPC, pero a lo mejor, ¿no es cierto?, después de pasar estas dos leyes, deciden pasar una ley una ley que es una reforma laboral, donde le dan excesivo poder a los sindicatos y eso achica los márgenes de las compañías y eso atenta contra las inversiones y las inversiones se van a buscar otras latitudes, eso donde no haya problema. Porque esa fue la advertencia que en marzo hizo el presidente de la Sofatur. ¿La crees como una posibilidad concreta que las inversiones salgan del país? Mira, yo sé lo que dijo don von Mullenberg, yo creo que hay cosas que se piensan y no se dicen, pero claramente él dijo una verdad también en la catedral. Los capitales son volubles, los capitales son súper intolerantes a los riesgos y cualquier cosa que se haga, se van. Es cosa de ver lo que ha pasado en Argentina, es cosa de ver lo que ha pasado en Venezuela. Yo no estoy diciendo que el actual gobierno de la presidenta Bachelet vaya a ser ni siquiera parecido a eso, pero los capitales son bastante volubles y a la primera riesgo curioso, exógeno a lo que es lo típico, emerge, los capitales se van. Es cosa de ver lo que pasó, ¿no es cierto?, en el mundo cuando el señor Nanke en mayo del año pasado dijo que a lo mejor se acababan los relajos cuantitativos y resulta que los capitales arrancaron una estampida de los mercados emergentes. Bueno, ahí tiene una prueba de que hay ciertos riesgos que al mercado no le gustan. Entonces, los capitales son movibles. Eso es una cosa que todos tenemos que tener claridad. Aquel que no lo tiene quiere decir de Marte. Bueno, si sigue subiendo de toda la reforma tributaria, veremos también cómo reaccionan los capitales, cómo reaccionan los inversionistas en las semanas y en los meses que vienen. Manuel, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes nuevamente por convidarme. Bueno, y con este análisis del momento de la reforma tributaria terminamos este jueves en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.